Pues muy buenos días, tlanextili nokniuan, amaniton tequipanosque, y caín tequitzintli, tlen tejuame, tomomachtisque, y camiec mahuizotl. Muy bien, hermanitos, pues bienvenidos en este día, en esta nueva aventura, en nuestro nuevo trabajo, ¿verdad? Con el permiso de las energías del día de hoy, vamos a trabajar, a desarrollar esta actividad, ¿verdad? Nomatka, nomatka nehuatl, ni nahuatlekuhtli, nomatka nehuatl, ni nahuatlekuhtli, ni tlamakaski, tlacatecolotl, quenteopixqui, xolopixtli. Bueno, pues iniciamos, hermanitos. El día de hoy nos toca trabajar con este trabajo, a desarrollar como el grupo de Tlacatecolotl, ¿no? Bien, iniciamos con este trabajo, con esta apertura, siendo nosotros esa energía sagrada, fuente, fuente de vida, fuente de muerte, fuente de salud, fuente de enfermedad, fuente de poder, fuente de debilidad, fuente de trabajo disciplinado, pero también fuente de un trabajo que no nos permita realizar. Porque recuerden, estamos en dualidad. Y como ustedes pueden ver aquí ustedes, tenemos al gran abuelo que es Quetzal, Quetzalcóatl, Yeyecatl, Quetzalcóatl. ¿Por qué decimos que es Yeyeca Quetzalcóatl, fuente de vida y de muerte? Vean su caracol, partido por la mitad. ¿Quién es? Quetzalcóatl, ¿no? Ese gran abuelo. En la mano tiene dos lesnas, uno de hueso y uno de maguey. Entonces, toca pues nosotros conectarnos con las plantas, con todos los animalitos y lo que vibra en la naturaleza. Nuestra fuente es conectarnos con ellos abajo, hacia arriba. ¿Y por qué decimos que conectarnos con ellos? Caminar sobre la tierra. Si ustedes pueden ver, ahí tenemos a una mandíbula y la mandíbula es de Zipactli, por los triángulos, por los rombos, no es de Coatl, es de Zipactli, con una gran emanación de agua. O sea, caminar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras aguas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En este caso tiene seis cuentitas en el cual debemos de fluir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En donde nosotros debemos de entender y de comprender al estar en este camino, de vibrar siempre en esa dualidad, ¿sí? Eso lo tenemos que estar siempre trabajando, hermanitos, de estar siempre en dualidad. Tenemos que estar creando. Aquí está, miren, son tres colmillitos. Uno, dos, tres colmillos. Aquí están, miren. En estos tres colmillos tiene que emanar esa agua, ese poder, esa intención, donde nosotros tenemos que estar desarrollando esta posibilidad, esta cualidad de generar vida, armonía o muerte. Aquí está el ojo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el ojo
de este gran cipac. Vean, esa es la boca. Todo esto cómo nos conecta. Y si termino diciendo con esta imagen, todo está aquí, en la nariz. Para que fluya esta agua, tiene que ser a través de la nariz. En este ejercicio vamos a practicar la respiración para conectarnos directamente con la fuente de nuestra vida. Ohuinenemiliscayot ipan notezcatlipocatzin. El camino sagrado sobre mi espejo humeante interno. Ahorita, terminando esto, empezamos a intencionar para conectarnos hacia dentro de nosotros, hacia nuestra fuente creadora, hacia nuestra fuente creador de este proyecto del día de hoy, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, este personaje se está bajando, se sumerge a la boca a la boca de Mictlampa, a la boca del lugar de la oscuridad. ¿Y cuál es? Pues el Mictlampa. Es la boca de Zipactli. No es Coatl, es Zipactli. Como ustedes pueden ver, miren, son triángulos, no son cuadrados, son rombos. Baja. Vemos a este personaje. Está en primera, la posición de sus pies está caminando, es caminar hacia adentro de este camino, de esta ensoñación, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca hacia abajo? Vean a Osomachi. Dentro de esta imagen, vamos a conectar con este que está aquí. Vean a Osomatli, ¿dónde está? Acá. No está justamente en el corazón o en el pecho, está en el estómago, en el estómago. Por lo tanto, Osomatli está aquí, miren. Sí, y nuevamente les recuerdo, conectamos nuestro hijillo con nuestro estómago para generar ese movimiento en conectar nuestro movimiento en nuestro estómago y estar trabajando con nuestra respiración. Esto es lo que nos está diciendo. Ahora, al momento de nosotros hacer esta ensoñación, vamos, nos está diciendo el personaje Yosomatli, trabajar con nuestra vista periférica. Esta vista periférica nos va a decir quién o quiénes nos acompañan el día de hoy y cómo nos protegen. Hacer como ese inhalar, pero sentir el esfuerzo de jalar el aire. No es un respirar como normal, pudiéramos decir, esforzar, que sienta nuestro cuerpo que está respirando y potencializar nuestra vista periférica. Para poder ejercitarlo, nuestro dedo, que es el aire que está aquí, lo ponemos a los lados y lo ubicamos este dedo. Este ojo tiene que ver este dedo, este ojo. Hacemos esto.
El mismo silencio nos va a dar la respuesta de ver qué es lo que hay aquí. Es el primer ejercicio para la ensoñación. Hacemos esto. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. ¿Cuántas veces? 13 veces. Estos dos dedos. Después de que ya hayamos tomado el hábito de trabajar con nuestra vista periférica, ya no será necesario poner nuestros deditos. Simplemente nos concentramos y cuando abrimos y cerramos los ojos, vamos a poner atención, encontraremos esas energías, esos seres que a la vista, si los vemos de frente, no están, pero con la vista periférica sí los detectamos. Y no es para darnos miedo, no, sino para decirle, acompáñeme, protégeme en ensoñación, en esta ensoñación. Entonces, vemos nosotros aquí, miren la boca de la compenetración, tiene un ojo en esta parte, tiene la creación, esta parte. Crear nuestra ensoñación, esta es la luz, este es nuestro Neltilisli. Y vean cómo tiene todo esto, sus colmillitos, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, arriba, cuatro. Los de arriba son cuatro rumbos terrestres. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa, son cuatro. ¿Y abajo qué? La creación. Debemos de crear desde abajo para conectarlo con los cuatro. ¿Y quiénes son los tres de abajo? Mictlantecutli, Mictlancihuatl y Tezcatlipoca. Sí. ¿Y quiénes son los de arriba? Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Xipetotec, Huitzilopochtli. Vamos a trabajar hoy con ellos. Vamos a pedirles. ¿Qué les vamos a pedir? ¿Se acuerdan de los cuatro? Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Olchicahualistli. Y hay un quinto. Sí, ¿se acuerdan? Xikal, Xikal, Tlahuilistli. La luz de la jícara celeste. ¿Y cuál es esa luz? El conocimiento, la guía, la vinculación del conocimiento de ellos a través de su movimiento. ¿De quiénes? De Mixcoatl, de la serpiente nebulosa de todos los astros, Sol, la estrella Venus, la Luna, la estrella Venus con sus dos fases de Xolotl y Tlahuistla. El Osomatli, ¿por qué tiene que perseguir al Osomatli? Justamente, Osomatli nos enseña a ser creativo, a tomarlo con esa actitud positiva este trabajo. Xochipili, crear, que todo esto que vamos a hacer es una medicina. Este primer ejercicio, lo básico es este que ven ustedes aquí. Uno, dos, tres. Nuevamente el número tres. La creación. Esta ceremonia tiene que servir para crear vínculo con nuestra
energía interna, vínculo con nuestra energía interna, pero también con abajo y arriba, con oscuridad y con luz. Esto no se les olvide usarlo. Esto nos va a servir para los 13 ejercicios. No matka nehuatl, ni nahuatl ni tlamakaski, tlacatecolotl, kenteopixki, kenteopixki, xolopixtli. Se siente otra vibración utilizando la misma plegaria. Hacemos esto, lo traemos, lo volteamos, lo elevamos. Es la llave, ¿de acuerdo? Les explico nuevamente. Esto se los voy a grabar en un videíto y se los voy a compartir a ustedes y los demás hermanitos, pero nosotros sabemos cuál es la intención, es la llave, es la clave. Inhalamos, nomatka, nehuatl, ni nahuatltecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, kenteopixqui, xolopixtli. Y nuevamente lo llegamos acá. Este es lo que algunos le llaman el sigilo, le llaman la llave, en náhuatl le llamamos nosotros, Mashoch, Mashoch, Islacuiloli. ¿Qué quiere decir? La mano, escribir la flor, pero a través de en nuestro rostro. In Ixtli, in Yolotl, con un rostro y un corazón. ¿Vale? ¿Es esto? ¿Por qué hacemos esto? Aire, fuego. Lo que estamos pidiendo es que el aire eleve nuestra plegaria para conectarnos con aquello que nosotros queremos. El día de hoy, lo que queremos es con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Necesito que ustedes ahorita, que nos dispongamos en la ensoñación, lo utilicen esto. Esta es la llave. Para estos ejercicios, para trabajar con los señores de la noche. No, vamos paso a paso. Ahorita ya tienen las plegarias, ya tienen la descripción de cada uno de los acompañantes de los señores de la noche, pero ahora este ejercicio. Cuando nosotros estamos haciendo esto, nuestra respiración va a ser con la boca, no con la nariz, con la boca. Lo que estamos creando es expandir nuestra energía, porque nos estamos conectando con la energía fuente en el cual es mucho más fuerte y que no nos permite tan fácil entrar ahí. Tenemos que entrar con esa energía empoderada para que no nos haga ningún daño. Tenemos que elevar esa energía y la energía es con la respiración, ¿no? Que viene desde el estómago. La respiración del estómago. Estoy haciendo mi plegaria y mi respiración lo estoy elevando para conectarme. Por eso es la llave. Y está aquí, esto es el número 3. En ese momento tenemos que esforzarnos de ponerle limpio esta mente, este corazón, este cuerpo. No pensar en otra cosa más que en el momento.
Esta cuerdita habla de esforzarnos, de torcer este trabajo, de fortalecer. ¿Para qué? Conectarnos con este que está aquí. Miren, este espejito. Este es nuestro nahual. Ese es nuestro otro yo. Que debemos de generar todo eso desde el corazón. Cuando respiramos lo más rápido y con esta llave, nuestro corazón empieza rapidito. ¿Por qué? Porque estamos generando esa energía. Esta cuerdita representa la disciplina, rojo, blanco, pero también representa el cambio. Dice, atrás, adelante, arriba y abajo, debe de estar siempre intencionado a hacer este ejercicio siempre para un cambio. ¿Para un cambio de qué? De poder, para un cambio de energía vibrante, porque lo que necesitamos nosotros es eso, energía vibrante para sanar primero a nuestro cuerpo. Este viaje que vamos a hacer es para sanarnos, para sanar nuestro Neltilistli, nuestra verdad, nuestro, nuestro aprendizaje a través de esta vida que nos han enseñado. ¿Y dónde lo dice? Este círculo que ven ustedes aquí y el círculo que ven ustedes acá abajo. Lo que nos han enseñado de lo que hay arriba y de lo que hay abajo. Por eso tiene el puntito rojo adentro, porque es necesario la fuerza de voluntad, la energía de, de entender realmente nuestra verdad. Pero tenemos que experimentarlo en esta ensoñación. Todo esto, toda esta acción que va a generar va a ser para tener un conocimiento, una experiencia, el color de la miel, el color de la luz. Es esa luz que debe de servir para que podamos ofrendarlo como medicina. Si yo sé ensoñar, podré sanarme a mí primero y después sanar a los demás. Por eso está aquí, mire. Por eso yo siempre les digo, ustedes van a ser los maestros. Necesitamos que sanen ustedes. Ofrenda a la Madre Tierra. Siempre debemos de estar ofrendando a nuestra Madre Tierra en la trecena de Oli. En esta trecena tenemos que honrar a nuestra Madrecita Tierra, ¿sí? Y para eso, en esta trecena que estamos caminando, en este tonal del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy es Yeyi, ¿sí? ¿Qué día hoy es? Yeyi, Kia, Kiahuitl. Hoy es 3 lluvia. Y hoy el protector que nos va a brindar luz, Tonatio. Después del ejercicio de la ensoñación, salimos, nos calentamos y hoy toca ir a la montaña. No se nos olvide. Hoy toca ir a la montaña a agradecerle a Tepeyolotli o desde su lugar agradecerle a Tepeyolotli. ¿Qué es todo esto? Nuestro cuerpo, la montaña que vayamos. La trecena de Oli, este es del códice Feyerabad-Meyer, las dos manos. ¿Se acuerdan la numerología del número 11? Izquierda, derecha y nosotros. Y justamente en el número 11, ¿quién está? Osomatli. Y aquí está, miren, Osomatli, la creación. Sabiendo conocer lo espiritual y lo material, tonal y nahual. Y al mismo tiempo, vean, tenemos aquí así a nuestro ser energético, ¿sí? Este que está aquí, que está devorando toda esta ceremonia. Esta ceremonia es el número 8 es el nahual,
aquí está mismo, aquí nos lo representa, miren, la misma imagen que está aquí es el que está aquí. Este es del códice Yowalyeyecat Borgia y este es el códice Figueroa-Meyer, el de Tezcatlipoca. Las mismas características. Aquí tenemos a una madre empoderada con la lesna de hueso y el punzón de maguey, ¿no? Entonces, en este ejercicio de ensoñación, vamos a recordar que tenemos todo un poder nahual y un poder tonal, la energía. Tenemos la luz y oscuridad. Aquí tenemos justamente, ¿a quién creen? Al señor, la señora de la noche, que hoy lo vamos a trabajar. Tlazoteotl, Tlazoteotl, la gran abuelita Tlazoteotl, que es la madre tierra, el amor. Osomatli, pero tenemos a una gran abuelita que está sentada sobre un bulto mortuorio con con los rumbos que nos los muestra aquí. Si se dan cuenta, tiene dos rumbos amarillos, el conocimiento, tenemos un rojo y en este caso, un azul, ¿sí? Entonces, el viaje nos toca hoy a Mixlampa, con Tlazolteotl, y aquí está mismo, miren, lo que nos está ofrendando, y aquí está la serpiente. La serpiente somos el trabajo que nos toca hacer. Y bueno, tenemos a esto. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí sí, por si hay alguna duda, me lo comunican, por favor. Uno, Islamachotilisli, Islamachotilisli. ¿Qué es Islamachotilisli? Uno, dos, tres, cuatro, al ombligo, cinco, seis, siete, lo que algunos le llaman empoderarse, persinarse, que en la religión católica es persinarse, que es Disculpe, cerrar Sebastián, nuestro tercer ojo, le llaman nuestro chalchihuitl. Aquí no, aquí es liberarlo para que vuele con Itzpapalotl, ahora con Itzpapalotl. disculpe, Sebastián, y lo repite, Uno, por favor. dos, tres, cuatro, cinco en el ombligo, seis en el pecho, siete en el aliento, ocho en el chalchihuitl y lo elevamos. Es una protección, hermanito, es una protección. Después de que ya hicimos eso, viene la llave, que es la plegaria. Utilizamos nuestra salivita ahí. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl, ni Tlamakaski, Tlacatecolotl, Kenteopixqui, Xolopixtli. Se siente una vibra diferente. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento, porque la misma energía que ahorita está vibrando permite conectarnos, porque no hay muchas distracciones, porque la frecuencia que ahorita está vibrando es diferente a la noche cuando damos la clase, ¿verdad? Entonces, ahí está. El segundo paso, con mi fotografía, con mi fotografía en la mano izquierda, ya le puse el nombre, lo doblo y nuevamente digo, no matcanejuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopixqui xolopixtli. Tenemos aquí a la fotografía con la mano izquierda, hacemos nuestra petición. Esta petición puede ser sanación,
para nosotros, pero también podemos pedir sanación para alguien más. ¿Para quién? Para un hermano, para una abuela, un abuelo, ¿no? Dice, puede ser sanación, autorreconocerse para empoderarse con las energías sagradas. Es decir, hoy mis grandes abuelos, les pido a ustedes, y ya viene la plegaria. Shinechlayokoli tlamatilistli. Regálame sabiduría. Tezcatlipoca quetzalcóatl. ¿Se acuerda de la plegaria? Shinechlayokoli ishpetlanilistli. Tezcatlipoca yayauftik. Shinechlayokoli tlacayo patilistli. Tezcatlipoca chichiltik. Xipetotek. Shinechlayokoli yolchicaualistli. Tezcatlipoca Shushuki o Shuyayautik, Huitzilopochtli, Shinech Tlayokoli, Xikaltlauilistli, Mixcoatzin, Mixcoatl. Pido yo a ustedes mis energías sagradas, y ahí mencionan ustedes a sus ancestros, a sus abuelos. Les agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado. Pido a ustedes que me ayuden, que me guíen, que me acompañen en esta ensoñación para sanar mi otro yo. Y ya lo traen al corazón y empiezan a pedir, ¿qué es lo que quieren? Conectarme con mi nahual, con mi tonal. Poner en el corazón con puño cerrado la fotografía y agregarle un poco de su perfume. Agarro yo mi perfume, en este caso, le rocío. Este perfume nos va a servir ¿para qué? Para guiarnos con el olfato. O si no tienen ahorita un perfume muy especial, pero un aroma que a ustedes los pueda identificar, que les guste a ustedes, ¿no? Una esencia, algo, un desodorante que ustedes utilizan. Y anotar en el nombre del practicante. También se puede practicar usando el nombre de la persona a quien sanar y a quien visitar. También esto funciona para eso, ¿no? Ir a visitar y sanar. Pero en este caso lo vamos a hacer primero con nosotros. Mañana lo pueden hacer con ir a sanar a alguien más en la distancia. Este es el ejercicio para ir a sanar. Este ejercicio es lo que yo he hecho cuando yo les he dicho, los voy a visitar. Allá estaré con ustedes. Denme permiso de entrar a su altar. Este es el ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a practicar toda esta semana hasta el otro lunes. El otro lunes hacemos el segundo ejercicio, ¿no? Ahora, en ese nombre recuerden que le vamos a poner nuestro nombre occidental, en mi caso, Prajedis, pero abajito le pongo Seya o Celotecolotl. Dice un hermanito, es que a mí no me ha sembrado mi nombre. No, lo que te haya salido de tu tonal, tú ponle, ¿no? Anótale. Y si quieres que te acompañe algún ancestro tuyo, algún poder, por ejemplo, algún acompañante de tu trecena, de tu veintena, en mi caso yo siempre le pido a Quetzalcóatl, porque es de mi trecena es Seocelotl y su regente es Quetzalcóatl, y le pido a él. Y, y el regente de mi veintena, que es Huitzilopochtli. Entonces tengo a ellos dos, les pido y son los que me guían y me protegen. Entonces, cuando ahorita que nos acostemos, vamos a apretar lo más fuerte nuestro puño que sea, que sientamos nosotros que está aquí. Este es nuestro poder. Y lo traemos a nuestro corazón, lo oprimimos un poquito en nuestro corazón, ¿verdad? Y esta mano
Cuando ahorita que nos acostemos, nos vamos a acostar al lado izquierdo, todo el peso de nuestro cuerpo, que sientamos este brazo. Tengamos cuidado que no nos lastime tanto, no lastimemos nuestra manita. La intención es que nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestro espíritu esté consciente de qué es lo que vamos a hacer. Esto nos los va a recordar. ¿Sí? Ahora bien, una de las tareas, un hermanito ya se adelantó, pero bueno. Me gusta que estemos siempre bien motivados. Estudiar nuestra novena. Debemos de saber nuestra novena. ¿Qué novena tenemos? ¿Por qué? Si lo saben ahorita, pídanle a su novena que en este ensueño se conecten con ustedes. En mi caso, en mi caso, una novena que me reconozco y conozco que soy yo y que todavía arrastro de lo que hacía yo en esa vida pasada, en mi novena. Y llego a recordar a veces cuando estamos aquí en la clase, digo, esto es así. ¿Por qué? Porque yo lo hacía en la otra vida. En la otra vida, mi energía fue femenina, fue mujer. El cuerpo que en la que viví fue mujer y sabía y sé muy bien cómo lo que actualmente le llamamos sigilos, hacerlos en la mano y funciona. A mí me han funcionado, ¿no? Como cuando les decía el círculo, cerramos, protegemos, sentimos esa vibra del otro, de la otra persona acá, como que queriéndonos hacer daño discretamente. En el centro de nuestra manita, le damos este círculo y con nuestra respiración y cierro. ¿Y qué acabo de hacer? Cerré a esa persona, lo encerré, no me va a hacer nada, ¿sí? Si él conoce de todas estas prácticas, sí, no, pues sí. Le llamamos nosotros cerrar. Decimos nosotros en náhuatl, Ixtacua. ¿Qué es Ixtacua? Ciérrale el rostro. Aquí no va a estar con sus cosas. Que aprenda que esas cosas conmigo no funcionan y también me sé defender. Parece algo altanero, pero a veces es necesario imponer nuestra justicia. ¿Mm? Muy fácil. Nuestro dedito, el de Yeyecatl, porque tenemos que pedirle Yeyecatl. Tenemos que aprendernos las funciones de los dedos. Al centro, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y cerramos nuestro tonal en nuestro náhuatl. Y ahorita también hay que hacerlo. Cuando nos acostemos a dormir, hacemos esto. Por eso les enseño izquierda, derecha. Y la energía tiene que salir en medio aquí, en medio del dedito este del náhuatl. Esa es la fuente. Hacemos y hacemos esto. Y ponemos en soñaria. ¿Por qué? Por eso la vista periférica que yo les decía, porque hay energías, ¿eh? No se confíen, no nos confiemos, porque ahí están. Por eso con esto, si estas energías se están esperando a que, a ver, el momento más vulnerable, pues le robo un poco de energía. Con esto no te pueden hacer nada. La saliva, muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa. Pero eso sí, tal vez eso se me pasó. Cuando hagamos este ejercicio, no nos cepillemos los dientes.
no nos cepillemos los dientes, ¿sí? Eso es importante. De ser posible, si tenemos un pedacito de ajo, recuerden que el ajo lo vamos a ocupar, pasárnoslos el ajo, para que ninguna energía quiera entrar en nuestro cuerpo. Un pedacito de cebolla, el mismo olor nos protege. Estudiar y analizar y profundizar la novena de cada uno de los practicantes y con la conexión con Itzpapalo el día de hoy. Por si no se saben su novena, no se acuerdan su novena, no se preocupen. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero eso sí, ya lo tenemos que tenerlo ya. En el transcurso de estos días, por favor, permíteme, por favor, los, los 17 que nos conectamos el día de hoy, debemos saber ya nuestra novena. ¿Por qué? Porque la siguiente clase, el otro martes, tenemos que sí o sí conectarnos con nuestra novena de esa vida pasada. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar mucho en el conocimiento. El conocimiento. Y he aquí, por eso yo les decía, al dar el tonal, a veces lo que nos recomiendan los abuelitos es no dar la novena, ¿sí? Por esto que les voy a decir, esta vida pasada lo vamos a traer aquí. Y como les digo, él o ella, de lo que nosotros fuimos, nos va a enseñar, nos va a mostrar de la gran capacidad, del gran poder que tenemos nosotros. Uno, no descartemos, no rechacemos el conocimiento que esta novena, que esta vida pasada ya nos trae. No, es que es algo malo. Acéptelo, porque nos va a servir. A veces es bueno ser malo también, como dice la sociedad. Es bueno, porque eso impone respeto. Con eso decimos, oh, oh, aquí no. Aquí lo que tú buscas encontrarás lo también. ¿Mm? No te atrevas. Con los míos, no te atrevas, porque te va a ir mal. ¿Eh? Y eso no se dice, se percibe. ¿Cómo? Con el cuerpo. Vas todo, todo débil, ¿no? Sí, sí, ¿no? A pesar de que sientas que su energía del loto es más fuerte, el pecho, y mirarlo al frente, diciéndole, aquí no, perdón por la expresión, sería con tus cochinadas, aquí no, aquí también hay. ¿M? Eso nos va a ayudar a la novena, pero también nos va a traer cómo sanar, cómo vivir. Aceptémoslo, aceptemos ese regalo. Es la clase número 2. Hoy es con nosotros. La siguiente clase es con nuestra novena. Si no se lo saben, el día miércoles, que el abuelito Metosh ya me confirmó que no va a haber clase, podemos reunirnos. Y el link lo voy a mandar en el grupo del Sendero del Náhuatl. Nada más. Solamente ahí les envío el link. Nos vemos a las 8:30 para aclarar dudas y para decirles cómo nos preparamos para la novena. Acostarse del lado izquierdo en posición fetal. Ponga posición fetal.
para iniciar con, con el vía o con el guía, con el camino hacia el Mictlampa y memorizar un silbido de localización. Por favor, el día de hoy, este mismo silbido, yo lo utilizo con los abuelitos. Si se sienten en peligro, utilicen este silbido que es tatán, tatán. Ahorita lo voy a grabar en el grupo, se los envío. Es auxilio, auxilio. Ese silbidito es el mismo silbidito que el que hace el oular del tecolotito. Tararán, tararán. Es como desea hacer tararear este. Tararán, tararán. Auxilio, auxilio. Dos veces. Tararán, tararán. Deben de ser dos veces. Si lo hacen tres veces, cuatro veces, no se les auxilia. ¿Por qué? Porque en ese lugar del Mictlampa también hay energías que nos quieren confundir. ¿Sí? Por eso la clave es dos veces. Tararán, tararán. Ese silbidito. Pero si no se sienten amenazados, tranquilos. ¿Por qué les digo lo del silbidito? Porque los tres, por eso son dos abuelitos y una abuelita. Los dos abuelitos por la fuerza que tienen. Uno trabaja con la energía del coyotito dentro del círculo. El otro abuelito trabaja con la energía del ocelote y la abuelita trabaja con la intuición y percepción de Itzpapalot. La Itzpapalot que son las Ciguateteo. Inclusive ella es la que trabaja con la sabiduría de la Ciguateteo. ¿Qué son las Ciguateteo? Lo que algunos les llaman tlahuelpuchis o coloquialmente les dicen brujas, ¿no? Ella es la que trabaja eso. Por eso, ella nos va a acompañar y ellos dos. Y su servidor, me siento responsable de ustedes de poder trabajar. Ese es el trabajo. Y no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Si no se sabe lo de la novena, no se preocupen. El día miércoles voy a explicarles, inclusive si ustedes pudieran, y si tuvieran duda, me lo mandan a mí de manera personal o en el grupo del Sendero del Nahual, su novena. Oiga, mi novena es esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi novena es su novena y su regente. Ah, es que en tu vida pasada fuiste o eres, ta, 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 ta. ¿Por qué digo fuiste y eres? Porque aún así lo que viviste, todavía lo puedes traer aquí. Y por eso a veces decimos, ¿y cómo le hice? O este lugar yo ya he estado aquí, ¿no? Bueno, los escucho. Si hay dudas y si no, pues nos disponemos a trabajar, ¿no? Hermanito Martínez, lo escuchamos. Temas tiene. Buenos días, hermanitos. Mi pregunta sería, en el caso, no recuerdo bien la plegaria, la segunda plegaria que nos comentó, no la localizo aquí en mis archivos, si no la pudiera compartir, por favor. Ujú. Bueno, Gracias. pues ahorita les compartiría. Aunque eso, ¿se acuerdan que dedicamos toda una clase de la plegaria, ¿no? Pero bueno, ahorita se las comparto.
¿Sí? ¿Alguien más, hermanitos? Y si no, nos disponemos a realizar el trabajo, preparémonos. ¿Sí? Bueno, vamos a ensoñar. ¿Qué No se matemáticas? preocupen. Yo estaré con ustedes. Tlazocamati, Tlazocamati. Tiawi, Tiawi. Oso Camati. ¿Qué mano, Gnitzin? Mati, un abrazo a todos, hermanitos. Tlazocamati. ¿Qué mano, Gniwan? Tlazocamati, Sebastián. Tlazocamati, Temastiani. Tumuitasque, Mictlampa. Timitaski Mitlampa. ¿Qué mano, Gnitzin? Vamos.